Francisco Hernando Soares, 26 de febrero del 2000, no, del año 26. Del año 26. A las 11 de la mañana, aquí en la Marina. Aquí en Torre Benagalbó, ¿no? Torre Que Benagalbó. pertenece al Rincón de la Victoria, ¿no? Sí, Le voy a preguntar primero si tiene algunos recuerdos, si llegó a tratar con alguno de sus abuelos. no, con ninguno. ¿Recuerda, le contaron algo de ellos, sabe de ellos? Mi abuela, una abuela, Rosenda, se llamaba, Antonia Soares Muñoz. ¿Y sabe a qué se dedicaba, qué es lo que Mi hacía? abuela tenía un depósito de harina en la punta de la cala, en la casilla baja que había, en la punta del todo, ¿eh? Donde está el chorro de agua que sale por acá, allí tenía un depósito de harina. Un depósito de harina como negocio de la familia. Pero por mayor. Al por mayor, ¿no? Y eso era propiedad familiar, o sea, era... ¿Y sabe algo de su abuelo, de su marido? Sí, de tu abuelo, Rosendo, se fue a América. Se fue a América. Estuvo por ahí mucho tiempo. A la volvió otra vez. ¿En América dónde? No me pasa. Y luego vino, que se murió, le dio una hina de peso, una noche que salió al río de la Gala, para que subiendo las sacas de harina, que entonces pesaban 100 kilos, para que no se mojara nada más que las de abajo. ¿Recuerda cómo era aquel depósito de harina? ¿Cómo era? No lo llegué a ver. No lo llegó a conocer, ¿no? Pero le contaron aquello, que su abuelo en aquellas circunstancias hizo un esfuerzo, ¿no? Y le dio una angina de pecho. ¿Sabe? Esos son los abuelos por parte De madre. de madre. Sí. ¿Y de padre conoce algo? ¿Sabe de ello? De padre me acuerdo de algunas notas que no lo conocí, pero vamos, ¿El qué le contaron? ¿Qué sabe de él? que era un hombre. Tuvieron 20 hijos, 20, 20 hijos. y que se paseaban mucho. La mujer y él como que a caballo, a todos los lados iban los dos, ya mayores. Y ahora, Casaron a 13 hijos. los casaron a 13. O sea, una familia... Y mi abuela, me acuerdo que era yo pequeñillo, y vivía ahí, en la casa de Tito Rosendo, en la vieja, que la veía sentada allí por debajo, cuando estaban acarreando la arena para hacer la casa, la arena del río. La arena del río para hacer la casa. Pues sí, para hacer la mezcla y la otra. ¿Usted llegó a conocer la casa de su abuelo? Los mis abuelos, yo no los conocí. No, la casa, digo, la casa. No. Es a ellos, mi abuelo vivía en el pueblo. Cuando dice el pueblo, ¿a qué se refiere? Benagalbón. A Benagalbón, ¿no? Vivían por el Ontario. Yo no sé qué es lo que tenía más o menos. Yo lo que me contó el padre de Paquillo Carlos, tu abuelo era de los más ricos del pueblo. El detalle de ir a caballo y eso puede ser significativo, ¿no? De que era familia, a lo mejor una familia... Bueno, sí que podría ser. Sí, Podría ser. podría ser. Porque sí, la Rosita que se murió, no de tanto, estaba con ellos y dice que esa más comida por si viene alguien. ¿Qué come? ¿Sabe si su abuelo de esta parte... Este de padre, ¿eh? De padre. ¿Sabía leer y escribir? ¿Ellos? ¿Conoce esos datos y sabía leer y escribir? Seguramente, éramos un político, ¿eh? Sí. ¿Era político? ¿Estaba comprometido políticamente? Sí, no sé lo que era, porque cuando mataron al guardia civil en Benagalbón, no recuerda, Del año 14, ¿no? el año 14, mi padre estaba en Canarias, bueno, no le pasó nada, pero también estuvo en la partido, la Trifurca. ¿También tuvo que ir a lo mejor a declarar o...? Bueno, a lo mejor sí, pero vamos, no fue a la cárcel. Aquel caso del año 14, ¿qué le han contado a usted que fue exactamente? Hubo una revolución, unos partidos contra otros, intervino la Guardia Civil y mataron a un guardia. Y mataron a un guardia en Benagalbón. Sí, que está enterrado al entrar rincón a la izquierda. Y eso supuso que supongo que buscaran en el pueblo a quién había sido. No lo sé. Mi abuela, la que tenía el depósito de harina, dice que cuando vinieron los guardias civiles por ellos ahí, dice que llevó una reata de gente amarrada, andando por la carretera, como claro, la carretera estaba la misma que dice que se sentían los caballos por la carretera y la gente, muchos amarrados que iban para
a la cárcel. Lleva gente detenida para la cárcel. Le estaba preguntando por eso, por si su abuelo era una persona ilustrada, sabía leer y escribir y demás. Seguramente que sí. Y seguramente que sí, por lo que comenta. Y por parte de lo de que tenía el depósito de harina, también a lo mejor eran personas instruidas, ¿no? Mi madre, que va de Campillo, era una mujer muy instruida. Ahora le preguntaré por sus padres. ¿Eran personas religiosas? ¿Su abuelo sabe si eran muy religiosos? Eso sí que no lo sé. Le voy a preguntar ahora, vamos a pasar a preguntarle por sus padres. ¿Su padre, cómo se llamaba? Francisco Rando Navarro. ¿Sabía leer y escribir? Sí. Se había enseñado en la mili. En la mili. ¿Dónde hizo la mili? En Canarias, en el año 14. En el año 14. Y estaría bastante tiempo, pues entonces se pasaba mucho tiempo en la mili, ¿no? No se lo llegó a decir, ¿no? El que supiera leer y escribir significó para él que pudiera tener un trabajo algo más... No, él siempre dedicó al campo. Al campo, ¿no? Que... Sus carros, que entonces trabajaban mucho, como no había camiones, haciendo la carretera esta. Que por eso compraron esta finca. Ajá. La finca la compraron entre tres hermanos. Tres hermanos. Tres hermanos que tenían que apellido, ¿cuál era el apellido de ellos? Ellos todos eran Rando Navarro. Rando es un apellido que está muy instaurado aquí en la Torre Benagalbón, ¿no? Sí, y en pueblos, en Alhama de Granada, hoy está en Barcelona, y vi a un hombre, tenía el camino yo parado en un sitio, y donde yo estaba en la oficina, y yo vi un hombre allí, al lado del camino, que buscará, porque yo iba a cargar vigas, y las vigas estaban en un descampado, y cuando bajé, le pregunto, ¿qué busca? Dice, busco que he visto el nombre de Francisco Rando, y yo tengo un hermano llamado Antonio Rando. Digo, ¿pero dónde? Dice, no, yo soy de Alhama, de Granada, que es de mi mucho. Bueno, también alguna rama que se dispersó por ahí, ¿no? Claro, como en Granada. Me dice que su padre trabajó en el campo casi toda su vida, ¿no? Mi padre en el campo trabajaría algo, pero él siempre con el carro, los mulos. ¿El carro era arriero? Sí, no, un carro de reata como había antes, con 3 o 4 mulos, llevando adoquines, llevando limón, lo que había. Portando cosas de un sitio a otro, ¿no? Y cuando no, pues, como todas eran norias, pues los mulos para sacar por la noria, para regar la vuelta. Había muchas norias por aquí. Mira, ahí a la vera del río hay una alberca, que todavía está la alberca ahí, había una. Aquí en la parte de allá, en la vera de la casa, caía un pozo y había otra. Un poquito más para allá, donde está la otra calle, había otra. Allá abajo en la estación, había otra. Todas de la misma finca. Y todas de agua, ¿no? De norias de agua. Buena. Y porque así esta es una zona donde hay bastante afluentes de agua, ¿no? Sí. ¿Las norias cómo funcionaban? Porque hoy día la gente joven como yo no hemos visto una noria en nuestra vida. ¿Cómo era aquello? Con sus bombos, sus cadenas, con sus cailones, que se van doblando encima del bombo, van vaciando agua, van más para abajo, y van llenando y van allí de acá para agua. Y se movía con la fuerza del agua, ¿no? No, con la fuerza de los animales. Ah, eran animales los que giraban la noria. Los bueyes. ¿Cuánto podía haber? ¿Un animal tirando de una...? Uno, en esta grande, dice que ponía una yunta de vaca. Una yunta de vaca. Porque regaba mucho, sacaba mucha agua. Y entonces eso producía agua para que esta zona fuera de regadío, ¿no? Sí, es que era toda de regadío. Porque entonces la compraron a una señora llamada la señorita Concha. Salvo terminó... ¿Concha qué más? ¿Sabe el apellido? No. Y luego dije que terminó vendiendo periódicos en Madrid. Y claro, cuando vinieron a comprarla, habrá sentido decir de los garridos del rincón. Sí. Y el garrido que se las querían comprar. Y la de los claros se querían comprar la marina. Dice, no, esta es para ellos, que la tenían en la tienda. Y se la dio a su familia, Sí, a los hermanos de su padre y a su padre y demás. La vendieron 3 hermanos que eran, porque ellos tenían algunas en Benagalbón, pero de Decano, y Noria también. Entonces vendieron allí y compraron. Y esta tierra entonces desde antes de su padre ya era una tierra de regadío, ¿no? Sí, sí.
¿Y ha producido bien siempre? Siempre. ¿Qué se ha criado en esta parte de...? Bueno, antes dije que ponía mucho caña dulce, Caña dulce, ¿no? pero después no, aquí solamente hortalizas. Patata, pimiento, tomate, judía, verto, hortalizas. ¿Se ha mantenido así mucho tiempo? Hasta prácticamente... Hasta ahora se ha edificado. Que se ha edificado todo, ha habido siempre huerta aquí, ¿no? Sí. Digo, Incluso yo tenía 11 años y ahí por debajo del bloque este y otro estaba sembrando habichuelas. Habichuelas negrillas. le voy a preguntar también por... ¿Su padre era una persona religiosa? No más religiosa normalmente, pero de ir a la iglesia y eso. No, ¿no? Era si había un entierro, o había una misa, iban, pero de no. Sí, no. ¿Le contó su padre cuáles eran los juegos que ellos tenían, o si tenía algún juego de pequeño, con qué se divertía, con qué pasaba el tiempo? Yo creo que se divertían poco, porque me contaba que era chiquitillo y su padre y mi abuelo lo mandó con unos pocos de mulos a darle de comer ahí por donde estaba Ñoreta, Sí. tenía ellos una finca, a darle. Y el chiquillo cuando llegó la noche, los llevó para el pueblo. Dice, ¿qué? ¿Te parece que te van a comer los lobos? Venga, coge los mulos y al campo otra vez. Sí, ¿no? Dice que le daba miedo. Y era un niño a lo mejor de 13 o 6 o 14, 7 años. 6 o 7 años. Con 14 años ya podía llevar una yunta de mulos. Ya podía llevarla solo. El trabajo que desarrolló su padre, ¿desde qué edad empezó a trabajar? Mi padre, pues yo te digo, como tenía, no sé, no, eran hermanos casados, eran 13, pero de que era un niño. Entonces empezaba a trabajar desde que podía, no te llevaban al colegio. Si iba al colegio a lo mejor era por la noche, ¿no? O... Sí, pero bueno, el que podía, el que no, no. En las condiciones que se desarrollaba su trabajo, ¿cuál era? Supongo que se levantaría, la de su padre, se levantaría muy temprano, ¿no? Que iba siempre con un carro de joven. Se levantaría muy temprano, ¿no? Muy temprano, cuando- Entonces era de sol a sol el trabajo, ¿no? Bueno, y de las 2 de la mañana hasta las 11 de la noche. Desde las 2 de la mañana hasta la... Sí, sí, yo mismo lo he hecho, ¿no? ¿Por la noche trabajando también? Con un carro, yo estaba yendo con un carro a Vélez, a llevar aceitunas. Con 18 años, venía de Vélez, comía a mediodía en mi casa, salía otra vez y me iba a cargar aceitunas al río, Granadilla allá arriba. Venía a las 11 de la noche. O sea que sin horario... No. Horario ninguno. Entonces no había horario. Se quedaba dormido en los otros, no lo vi. Entonces no había protección laboral de ningún tipo, ¿no? Ni su padre perteneció a ningún sindicato. Hasta que no llegó la guerra, No hubo ningún tipo de protección para los trabajadores. pues, y lo había. ¿Y cuál era, y la manera de, por ejemplo, de ganar el dinero? ¿Era por cada aporte le pagaban? O, Sí. Pero él no tenía un fijo, un salario, ni nada No, pero parecido. es que entonces, como no había camiones, todo era base de carro, porque estaban los carros llevando grava desde Río Totán hasta Torre del Mar, con los carros. Y el que daba un viaje, pues podía dar dos, daba dos. ¿Y grava hasta allá arriba para qué? Para hacer la carretera, iba echando la grava, haciendo lo que es el piso. ¿Y cómo era el carro que llevaba su padre, si usted lo llegó a conocer? Un carro de bolsa, pero de tijera. Cuando llegaba a vaciar, le abría, quitaba las cuerdas y se abría, descargaban y andando otra vez. O sea que sabría, tenía un mecanismo que... Claro, estos carros todos tenían su tijera Su historia, ¿no? Y la yunta era de mulo. de mulos, ¿no? Eso también, tener 2 mulos en la casa para Dos eso. o 4. 2 o 4. Yo me acuerdo chiquitillo, todavía iba para cargar limón enfrente del cementerio. Y entonces mi padre 3 mulos. Los mulos requerían también un gasto, ¿no? De la Hombre, casa, de esta... Uno le echaba el más gato. A él le gustaba mucho de tener muy buenos y gordos, Y que pudieran, ¿no? Que tuvieran Sí. fuerza. muy bien arreados, Los mulos fueron acabando con los burros, ¿no? Burros había también... burro, según para qué cosa. Que siempre en mi casa hubo mulo y un burro para adelante. ¿Para adelante? Para la delantera, que son más fijos al tiro. Sí, ¿no? Y Son el, más... y el burro le hace, cuando arrean,
hace tirar a los muros también. Pues, son más fijos, como usted dice, ¿no? Si Sí, tienen, sí. el burro se le mete una cosa a la cabeza y va para adelante, No, para adelante. pero los burros parecía que yo iba con el carro, estuve hasta en el mercado central de Málaga. Sí. Pues yo he vivido por la calle Córdoba, que iba al medio para ciudad. ¿Sí? Y la primera vez que fui yo no lo sabía. Fui a cargar. Dije, tú lo echas por la calle Córdoba, que es solo por detrás del cementerio de San Miguel. Y él me llevó al sitio. ¿Cuánto podía echar en un porte de eso? De allí de Málaga, del centro de Málaga, aquí a su padre y usted, porque sería el mismo. O al contrario, o de aquí. O de aquí a allí. Claro, no he hecho. Entonces ya íbamos al mercado central primero. Después al mercado nuevo, que está ahora allá al lado del río de Guadamedina. El de Salamanca, el de la Lagunilla, allí sí, sí. Hasta que se hizo el mercado Málaga. Y llevaban siempre porte. Siempre porte. ¿Qué podían tardar en llegar de aquí a allí con Sí, un... hombre, de país a Málaga siempre salía a las 4 de la mañana, para estar allí a las 6:30, a las 7 en el mercado. O sea, 2 horas y pico, casi No, 3 horas. 3 horas. 3 horas. Y tiraban por aquí, por la carreterita que va Sí, por la... la carretera. Esta es la carretera que he conocido. Y no había tren que uniera... ¿Tren? Claro, ahí está la estación. ¿Hasta qué año hubo Pues tren no lo sé, por aquí? porque yo ya me fui a Barcelona y pasaba el tren por aquí. ¿En qué año se fue a Barcelona? El 57. En el 57 había todavía tren y de usted de pequeño recuerda que pasaba un tren Hombre, que... porque sí recuerdo. Claro. Recuerdo que en el año 36 todavía venían las avionetas a tirar bombas, venían de Melilla. Sí, ¿no? Y aquí, un día estaba el tren parado en la estación y asomó la avioneta. Estuve todo llano, porque Málaga se quedaba vacía. ¿Eh? Al tren de las 2 venía todo el mundo para el campo. Mire, estaba así de criatura. Y la avioneta dando vuelta por aquí. Y ahí donde está la alberca, en el lado, ahí en los andos del colegio había una casilla y la tenía alquilado un manco que rifaba en el tren. Tenía una rifa en el tren. Sí, siempre, y venía el tren y buscaban la vida, ¿sí? Y cuando vino la avioneta, pues se metieron ahí, cada uno por donde pilló. Y ese mano, el manco, a pegarle un tiro a la avioneta. Mi padre se me estaba ahí, y le pegó un manotazo. ¿Qué vas a hacer? De pies abajo. Tú vas a la avioneta abajo, y ellos no van a acribillar, Claro. aquí con la ametralladora. Ah, Y estaba en el campo así de criatura. Hasta el revisor y el maquinista y todo por el carril arriba, buscando el refugio. escondiéndose, claro. Y de eso me acuerdo yo. Ahora le preguntaré por más recuerdos de la guerra, de cómo la pasaron por aquí. ¿Cuánto podría valer venir de Málaga en los años 30 que estaba usted hablando, 36, 37, venir de Málaga aquí en tren? Yo no me acuerdo de eso. No, no, Porque yo en el 36 tenía 10 años. claro, era muy pequeño. Pero sí que se utilizaba como medio de transporte ya para las personas, venir al campo. Es que el tren este llegaba de Málaga hasta Farraya, A Zafarraya, subía luego un poco. a la venta de Zafarraya. No seguía en dirección a Almería. No. Tiraba por Torre del Mar. En la Bahamá, que había una cuesta, por ahí cruzaba por encima. Por el camino viejo, que era la carretera, cruzaba al Mayate, Torre del Mar, la estación de Torre del Mar, ya cogía Paveles. Seguimos hablando del trabajo de su padre. Su padre, como me dice, por las condiciones de trabajo nunca conocería unas vacaciones, ¿no? Que yo tampoco. Y dice, no, es que mi padre. Y usted tampoco la ha conocido, como muchos padres nuestros. ¿Recuerda o le contó su padre de que hubiera en su tiempo conflictos laborales? Sí, me acuerdo en el año 33, que yo era chiquitillo, pero hubo unas manifestaciones ahí, en lo alto del puente. Yo me acuerdo que decían que iban a hacer un pantano en el Bardé. Muchos hombres ahí, política, que iban a hacer un pantano en el Bardé. Y ahí había muchos con las pistolas colgadas, lo que era
Entonces, claro, la gente de los trabajadores con las pistolas, trabajadores y no trabajadores. Y no trabajadores, sí, porque lo normal que un trabajador no tuviera tampoco un... Sí, entonces, también todo el mundo que yo era chico llevaba su pistola. Llevaban pistola. Sí, cuchillo. Eso me dice que bueno, que había ya una situación de conflictividad laboral previa a la guerra, ¿no? Sí. ¿Aquí había alguna industria de algún tipo aparte del campo? No, ¿no? ¿Cómo considera usted que era el nivel económico de sus padres? ¿Medio? Medio, sí, medio. Medio, ¿no? Tampoco... Que siempre yo conocí en mi casa gente trabajando. Trabajaron también a cargo de su padre, ¿no? Sí, mi padre tenía gente en el campo, porque una persona se defendía de una manera y otra de otra. A él le fue bien. Tenía su carro, sus mulos, su carrero, que siempre no lo llevaba él. Y que él compró primero esta finca, después compró otra que está allí a la parte de allá, a un hermano, y después compró otra que fue a Melilla, que siempre ha sido echado para adelante en lo que a negocio se refiere, ¿no? Estaba siempre haciendo un poco, yendo por delante. No lleva la carrera ante los bueyes. Sí. Siempre llevarlo todo. Las condiciones domésticas que usted tenía de pequeño, ¿cómo era la casa de sus padres? Muy pequeña. ¿Cómo era? 2 dormitorios, la cocina y el comedor muy pequeño. ¿Y los 2 dormitorios, por ejemplo, cómo se apañaban tantos hermanos? ¿Cuántos hermanos llegaron a ser ustedes? Éramos 5. Una habitación para el padre y la otra para los niños. Todos dormían. Y los niños a lo mejor tenían que compartir cama, ¿no? No. Los niños dormíamos en una cama de estas de hierro, en vez de dormir con su cabecera y 2 pies atravesados, y dormíamos. ¿Para aprovechar el espacio? Hombre, para poder dormir todos en la cama. Y arriba había una escalerilla y dormía el carrero, que tenía hasta el año 40 que hizo la casa ya más grande. Y dormía también el carrero, uno de los trabajadores de su padre, dormía allí también. Claro, que tenían que levantarse. Muy temprano, claro. De madrugada. Claro, echaba allí una cabezada y se incorporaba a trabajar. A las 3 de la mañana, a las 4. Me acuerdo que a lo mejor estaba la mesa puesta y por entre las tablas, como había pajar, caía polvo encima de los platos. Cuando se movía, ¿no? ¿Cómo era, por ejemplo, la cocina? ¿Que había en una cocina de los años...? La cocina no era pequeña, pero allí se comía... ¿Cómo se cocinaba? ¿Cuál era...? La leña. Leña, ¿no? Cocina de leña. Claro. Y, no sé, tenía la cocina... Bueno, por supuesto no tendría Ni agua ni nada. Ni agua corriente no había, ¿no? No, ¿Cómo, para fregar los platos en un lebrí. ¿Cómo se apañaban? ¿De dónde sacaban el agua? Del pozo que hay enfrente, con un cobre y una cuerda. De ahí sacaban el agua para el consumo diario, ¿no? Sí. Y luego cuando se terminaba, traían 2 cubos, cuando terminaba, iban por otros 2. ¿La luz eléctrica, cuándo la conocieron? Supongo que... La conocí porque cuando en el año 40, que mi padre hizo la casa y por aquí estaba. Y desde el motor de la noria, o sea, de un palo de la luz que había, la llamó mi padre allí abajo a la carretera. Enganchó, ¿no? Puso 2 postes y la enganchó y la llevó a la casa. ¿Y antes cómo se alumbraba? Con un quinqué. Un quinqué, ¿no? Me estaba contando el quinqué, el funcionamiento del quinqué. Eso llevaba debajo un recipiente. Claro, lo tiene. Un recipiente que se le echaba el qué. Petróleo, ¿no? ¿Y con eso había varios en las casas o...? En mi casa, ahí abajo, cuando yo era pequeño, había 1 o 2. 1 o 2, ¿no? Para moverse en la habitación. Uno en la cocina. Cuando iba a la habitación, iba y lo llevaban en la mano. Y se alumbraba. Y antes del quinqué estaría el candí, ¿no? El candí. Me dice que en el año 40 entró la luz. Cuando entró la luz, ¿cómo funcionaba? ¿Eso se pagaba una factura igual que hoy? Sí. Sí, ¿no? Había un contador que contaba. Había un contador. Entonces entró aquí. Tenía nada más que una luz, no tenía contador. Un tope. Tenía un tope, ¿no? Sí. El que tenía solamente una bombilla, ¿no? No sería tampoco muy habitual, sería de los primeros que entraría aquí en la Torre Benagalbón, ¿no? Porque la luz en los años 40
no estaba muy extendida todavía, ¿no? No, la estación estaba ahí y no tenía luz. Se la pusieron cuando mi padre la llevó allí, como la estación está enfrente, le pedían permiso para enganchar un cable para la estación. Le estaba preguntando por su casa, por cómo era, por ejemplo, el salón. ¿Cómo era un salón de...? No, la de antes del año 40. O el comedor, lo que es... No, un comedor pequeño. Un comedor pequeño, ¿no? Y cabía en un comedor, por ejemplo, una mesa, una silla... Era muy pequeña, una cómoda, una silla, 2 maceteros y la cocina, una mesa más larga. Con las cosas básicas, ¿no? En la cocina, pues, como los bolos tenían que entrar por la cocina, por la casa, porque entonces se lo llevaban. Había que guardarlo. Un patio, pequeño patio, pero estaba tapiado, porque se llevaban a los animales. Sí, lo llegaban a... Aquí pasó que le robaran los... Claro que lo robaban. Claro, había cuadrillas de gente que se dedicaba a robar bestias, ¿no? Claro. ¿Y qué tenían metido en el patio entonces? Una cuadra. En una cuadra tenían metido las bestias, ¿no? Que eran 4 mulos. 3 o 4 mulos. Un mulo, como le estaba preguntando antes, requiere que todos los días se le meta bastante hierba, ¿no? Hierba, comía. Su pienso y su... Pues si está trabajando, llevaban siempre en el carro un catre, donde paraba, se lo ponía por delante y todo, como era ancho, entonces todos los animales comían ahí. Ah, o sea que lo llevaba preparado también para el camino, sí, para los... Y agua, supongo, para que tuviera... Cuando veníamos de Málaga, sí, en la Fuente Redín, estaban acostumbrados y ahí iban a beber todo. La casa era de esa manera y luego también tenía una parte afuera que supongo que ya sería campo, ¿no? Lo de fuera, la carretera, por detrás campo. La carretera esta que usted la conoce de siempre, ¿no? De cuando ya era niño ya existía. ¿Y ya estaba asfaltada? No. Bueno, yo me recuerdo cuando era chiquitillo, iban los carros cargados de grava, iban vaciando. Yo recuerdo de las máquinas apisonadoras. ¿Había ya apisonadoras en aquellos tiempos? Sí. Y también existían los peones camineros, ¿no? Peón caminero. Que hoy día esa figura desapareció, pero estaban también en este tipo de... Claro, ahí, un poquito más para allá del cuartel, la Guardia Civil. Ahí hay una casa que también es la casa del caminero. Que estaban dedicados a la conservación, mantenimiento de limpiar las cunetas, de limpiando. Otra cosa que le iba a preguntar, no sé si en la época de su padre también existía, supongo que sí, porque me lo han comentado otras personas mayores, los arbitrios. Los arbitrios se pagaban abajo en la carretera de Olía, sí, donde sale no me acuerdo cómo se llama la calle esta, que sale a Arbá y a la carretera de Olía, había un filato. Un filato. Que pues todo lo que pasaba... ¿Qué era exactamente eso? Porque... Entonces se pagaban todos los arbitrios. Y se pagaba por mercancía que pasaba hacia Málaga. Sí. Los lecheros, los carros cargados. Yo lo primero que llevaba era patatas, los tomates, los pimientos. ¿Se pagaba mucho o se pagaba poco en eso? Mira, a peseta el kilo. ¿A peseta el kilo? No, a peseta, 2.000 kilos, 20 toros. ¿Y qué había? ¿Un peso grande allí para...? No, calculaba. Entonces habría ahí también juego, ¿no? Pero luego había inspectores, sí, tú tenías que decir lo que llevaba y te lo compraba. Pero luego llegabas al mercado y había un inspector que te pedía el boleto, a ver lo que habías pagado. Y te contaban lo que llevabas y si no habías pagado lo suficiente, te lo cobraron a él. Te lo cobraron, que estaba controlado aquello. Y se supone que eso era una recaudación de impuestos que luego para qué se utilizaba. Bueno, lo mismo que ahora se utiliza. Se cobra de otra manera, ¿no? Ahora igual se cobra con las rentas y con todas estas cosas, ¿no? Entonces usted recuerda eso, de haberlo pagado con las patatas, de haberlo pagado con todas las cosas de la... Y por ejemplo, ¿los lecheros pagaban más por llevar leche o...? Claro, no sé lo que pagaban los lecheros, pero que venían los arrieros con sus cantas de leche en los borricos, en los caballos, y llegaban allí a pagar. Me dice ahí en Olía, ¿no? En la carretera de Olía, allí pegó la carretera, a la parte acá del campo de fútbol.
Y ese era el único peaje que tenían que pagar, ¿no? Ya no pagaban otra vez Málaga, ¿no? A la entrada de Málaga en cada sitio. Yo aquí no conocía nada más que este. Pero en Barcelona me acuerdo que de entrar de Hospitalet hacia Barcelona lo repartía en la calle. Y en cada punta de calle había un árbitro. Un arbitrio de este tipo también. Y la persona que atendía allí, que era una especie de inspector del Estado. Del Estado, pagado por el Estado, que se dedicaba a cobrar. Otra cosa que le voy a preguntar, el acceso a la sanidad, a los médicos y todo esto, ¿cómo estaba? Cada uno tenía el suyo. Cada uno tenía el suyo. Pagándolo, ¿no? No había. ¿Usted recuerda de su padre, su madre, su familia, que de pequeñito tuvieran que llevarlo a un médico? Sí, sí. ¿Que había un médico por aquí o venía de algún sitio? No, por aquí no había. Después de la guerra, hubo uno en La Gala, llamado Don Francisco. Cobraba 5 pesetas por la visita. A mí me llevó mi padre, porque me dio un dolor al hígado y estaba casi bueno. Pero lo llevó por si acaso, ¿no? No, me llevó al médico para que me curara y me mandó para que me curara. Y mi madre, que para descanse, estaba friendo pimiento. Yo no lo podía comer por el hígado. Y como me estaba friendo por detrás, cogía un palillo. Me comí los cuentos. Al otro día yo no podía poner ni los zapatos. Otra vez al médico. Pero ya no se fiaban del médico de la casa. Y me llevaron a don Antonio Ayuso. Aquel hombre no hablaba, trataba todo por escrito. Y era que él cobraba 50 pesetas. Era caro, ¿no? Era caro. Era caro un médico. Pero me parecía que hacer caro era mejor. Claro. Total, que me lleva al médico cuando vieron, claro, la medicina había que comprarla a dinero. Me mandan unas inyecciones para reuma en el corazón. Mira, las inyecciones eran para reventar, de lo que dolía. Pero yo no me mejoraba. Me llevó mi padre otra vez al mismo médico, a la Gala. Juantito me vio entrar y dice, ¿qué has comido frito? Digo, pimiento. Dice, lo peor, con la pipa y todo. Digo, todo. Lo peor que has podido comer. ¿Y recuerda que alguno de sus hermanos también tuvieran que llevarlo en una situación de urgencia? El día 12 de octubre del 45, sí, mi hermano mayor estaba sirviendo en Málaga. En el paseo de la Farola, que había una batería. Y vino, y como hacía falta, por el carro tuvo que ir a cargar limón ahí arriba. Y que venga el pago conmigo, yo era grande ya, y 17 o 18 años. No, ve tú solo. Ay, que hay una bajada muy mal allí. Te quita los muros delante y baja con uno solo. Y tú no lo cogió un muchacho que no era aquí, era de Bilbao. Y cuando el carro empezó a correr, tiró del carro, como era cuesta abajo, el muro de barra cayó y le pilló la punta del varal. Le hizo como un 7, pero lo trajeron en un borrico. En un borrico uno de Vinagarbón, que estaba por allí. Y como no se podía manejar, lo engancharon en un borrico y lo trajeron. Y como era el día 2 de octubre, era fiesta. Y paraban coches, pero hasta que pasó un coche y lo pararon y paró. Era un médico. Dice, venga, para el sanatorio de Santa Clara, que está allí en el patio de Rey. Pues estaba. Y estaba reventado por medio, por el centro. Y allí estuvo 2 o 3 meses. Como era militar, que no se lo pueden llevar. A mi padre lo estaban sangrando, claro, para sacarle el dinero. Hasta que llegó un día una junta militar, dice, como sea, hay que llevárselo de aquí. Al hospital militar, dice, no, allí en el Alto de la Victoria, ¿cómo se llama? El Karen, no. El Pascual. Cuando llego allí había un hospital militar y el mes estaba en la casa. Y ya se mejoró y fue. Lo que me viene usted a referir también, que antes había una urgencia de esta y como fuera muy extrema, hombre, si a lo mejor se perdía en el camino, ¿no? Hombre, si había algún camión allá, no como ahora, un cebro de aquello, un folito, te lo llevaban y te llevaban al hospital. Claro. En enfermedades también antes andaban, no sé si recuerda usted que le refiriera a su padre de que en la época suya hubiera alguna
alguna epidemia así fuerte que se llevara mucha gente o aquí en el pueblo? Los niños sí que le afectaban también enfermedades que ahora son muy ligeras, que se curan con nada y con vacunas, y antes sí se iban pronto, ¿no? ¿Recuerda casos de familiares o de gente cercana que...? Yo tenía siempre resfriado y me ponían paños calientes con bretolio. En el quinqué calentaban un trapo con bretolio y aceite y me lo ponían. Ese era un remedio. Un remedio. Remedios caseros había para muchas cosas. Todos eran remedios caseros. Todo, porque para ir al médico costaba... Costaba que te llamaban porque en Torremás había un médico muy bueno. Pero como que a mí me curó cuando fui a la mili en Menorca. Estaba muy resfriado y me apuntaron para ir a que me viera el médico y me mandaron al hospital. Y fue la primera inyección que yo me puse. La primera vez que se puso inyecciones. Sí. Y ya era... Para resfriado, sí. Pues en la mili con 21 años. Con 21 años conoció las inyecciones. ¿Le contó su padre cómo conoció a su madre? ¿Cómo se casaron? Si tuvieron una boda más o menos. Tampoco sé muy bien. Digo, me dijo me ha dicho que son 5 hermanos, ¿no? 5 hermanos los que tuvo. ¿Sus padres le pudieron dar algún tipo de educación a su hermano, a usted? El que más estudió fue Rosendo, que tenía ya 13 años y iba aquí a los Cabreras. Los Cabreras, que era una familia que daba... Una cortillería ahí, que había un maestro y una maestra. Y ahí aprendió a él. Usted no fue nunca al colegio, ¿no? Sí, fui al colegio, donde está el Mercadona. Sí. Este edificio que nace la parte de acá, que lo que estaba vacío todavía en ese edificio. Por este lado había un colegio. ¿Cómo era aquel colegio? De niños y niñas. ¿Y cuántos niños y niñas podía haber? Me refiero de 70 por ahí. 70, ¿no? O sea que aquí había también muchas familias con muchos niños. Antes de eso, los maestros estaban en los rubios. Porque que yo me acuerdo muy bien que yo era todavía pequeño, pero los hombres que había sabían escribir y leer muy bien. Unos maestros muy buenos ahí, que iban de noche. En Los Rubios, que es una barriada de aquí. Iban a aprender de noche, ¿no? Claro, de día trabajando. Y eran personas a lo mejor ya mayores. Mayores, claro. Como hombres con 18, 20 años. Se preocuparon un poco de aprender algo, sí, aunque ya no estaban en la edad. Unos y otros no. ¿Y en su caso sí aprendió? ¿De qué edad, con qué año fue al colegio? Yo fui cuando empecé a ir con 6 años, pero ya cuando estalló la guerra, y todavía no sabía más que la cartilla, ya no fui más. Paró cuando la guerra se... Me pusieron maestro en mi casa. Lo veía unos días, otros días no. Me dejaba los deberes. No era una cosa constante, ¿no? Era aprender estaba trabajando. Si estaba cerca de la casa, te llamaba ella que venía el maestro. Te hacía los deberes, te ponía tus deberes para luego de noche. Además de aprender a leer y escribir, ¿dio algunas materias más? ¿Aprendió más cosas? Las cuentas, supongo, matemáticas, ¿no? Sí. Para eso dio unas. Claro, para eso tenía que también saber, porque usted que trabajaba con las mercancías... Y mercancías. Yo que ya mayor, con 18 años, que han ido para pesar, para hacer los kilos arrobas, que ahora deja de ser muy fácil. Arroba, porque ahora conocemos la arroba del internet, pero ¿cómo eran las arrobas de...? 11 kilos y medio. 11 kilos y medio, ¿no? La castellana, valenciana y eso, con una arroba 10 kilos. O sea, que la arroba tenía diferentes medidas fuera. ¿En qué sitio? Tenía diferentes... Era menos en Valencia, eran 10. Sí, 10. Y en Cataluña... eran 40, aquí eran 46, eran 4 arrobas. ¿Qué más medidas de peso había además de la arroba y el quintal? Libras. ¿Las libras? Sí. ¿Cuánto era la libra? 25 libras una arroba. Sí, mira, ahí están... Allí la romana, ¿no? Sí, mira, ahí hay dos. Ahora la vemos. La romana era un peso... La romana tenía por lo mayor un gancho y por lo menor otro. Y si era mucho peso, pues se ponía un palo, se enganchaba
y la cogía a hombros entre dos, levantaban. Entonces con aquello de la romana y todo eso también habría como un poquito de, ¿no? De que todo toma 2 kilos y a lo mejor iba a 1,8 kg, ¿no? Si podían, sí. Había también un poco de juego, todo el mundo tenía que intentar un Sí, poco. pero si no te fiabas, como las mirabas tú. Eso es la medida, y también estaba las medidas del campo, ¿no? Que existían las fanegas y La existía. manera siempre. ¿Qué tenían una fanega? Yo no me acuerdo bien, pero me parece que 6.600 metros o 6.856, ya no me acuerdo bien. Usted me ha contado que siempre trabajó transportando mercancía. No, y en la puerta. Y en la huerta. En la huerta, por ejemplo, su padre, que también trabajaría en la huerta. Él no. ¿No? Él era más de estar en la calle un poco. Bueno, con gente trabajando. Con gente trabajando. ¿Y qué trabajo eso eran los típicos del campo? Si era patata, había que cavar, porque ahora se le echa hiervidita y se ha acabado. Cavarla y quitarle las hierbas malas, ¿no? Sí, pero entonces no había eso, creaba mucha hierba y había que cavarla, quitarse las manos. ¿Cómo se protegía entonces al producto? Me refiero, ahora hay abono y hay... Y ¿qué se le abono echaba? había también, ¿Qué abono se le echaba? amoníaco o nitrato. Nitrato de Chile, ¿no? Sí. ¿Esto era muy costoso o fue Había- entrando progresivamente, se le echaba y luego se cambiaron? Y no, se echaba de primero estiércol. Primero fue el estiércol, ¿no? Que había en Málaga había las esterqueras, ¿Había esterqueras dónde? allí por donde está la cárcel, por si, donde quiera. Había una esterquera porque la basura se cogía con un carro. Iban los carros por la calle, te llevaba, no había bolsa, así no, los dejaban con la basura y pues iban vaciando en las puertas. Y se iba amontonando la basura de esa manera. Y luego cuando llegaba un carro, iba a la esterquera y descargaba. Y en la esterquera había muchos cerdos, unos más grandes, otros más pequeños, casi debajo, porque como iba todas las buquerías iban. Yo me acuerdo, estando en Barcelona, allí en la Gran Vía, antes de llegar a la Plaza España, había una esterquera de esas. Y cuando la quitaron, me acuerdo que dijeron que no, que los cerdos tenían que desaparecer de la esterquera, tenían que echarle pienso. Porque aquello también sería un nido Claro, de... es que allí iban de infecciones. las ratas, de hospitales, todo. Claro. El Carlos Basura iba todo. Estaba contando un poco de su padre, estábamos hablando, aparte de aquel trabajo del porte, de andar, ¿él tuviste en la familia algún medio de transporte tipo bicicleta, moto? No, en mi casa había una bicicleta. Una bicicleta, ¿no? Para todos los hermanos la compartían. Para todo. Costó 55 pesetas. ¿En qué año? Ya tenía yo 15 o 16 años. Estamos hablando de años 40 y tantos. Sí, 40 y tantos. Era también un artículo de lujo entonces, ¿no? Tener una bicicleta. ¿Qué marca de bicicleta era? Era No tenía una marca. bicicleta con 2 ruedas y un manicero. No tenía marca ni tenía nada raro. Y no se podía pinchar tampoco, porque entonces no habría mucho... Pinchar, sí, pero tenía usted que tener el pegamento y todo para arreglarlo. Entonces se arreglaban los pinchazos en la casa. No podía ir a ninguna parte, pues no había. También me ha dicho antes que, bueno, que la higiene de este tipo de sitios como los esterqueros y demás no estaba tampoco, porque no había saneamiento entonces en las ciudades. Y en las casas... para lavarse las manos. Claro, y en las casas, por ejemplo, el cuarto de baño... La cuadra. La cuadra, ¿no? No había cuarto de baño, no había retrete, no había... No. Había que apañarse de esa manera. En un cubo y tirarlo a un estercolero. Y supongo que el aseo sería no como ahora diario, sino que sería cada X tiempo, ¿no? Hombre, lavarte la cara, las piernas, los brazos, sí. Pero ducharte poca vez. Eso se hacía a lo mejor... En la playa. En la playa, claro. Usted tenía la playa aquí cerca, en el verano sobre todo, ¿no? Y ahí trabajo como bregar con la paja, que te despican las raspas, todo por el cuerpo. Eso era un trabajo, el de la paja, el del segar y demás, que llegaba a coger, pues podía coger una persona un... No, por la ciega yo no lo he hecho nunca, pero las cuadrillas que salían de hombres y de mujeres y cogían
iban a lo menos 30 mujeres en una cuadrilla. Yo aquí no lo he visto por la parte de La Mancha. Más en el interior, ¿no? Porque era más terreno para ese tipo de, claro, de plantaciones. En el tema del trabajo de la tierra, de la huerta, del pedazo que tenían ustedes, además me estaba hablando de cavar las patatas, de cavar la tierra. ¿Qué más trabajos tenía la tierra que hoy día lo hacen las máquinas? Pues el arao, el azurque. El arao, que había que estar encima de... Con la yunta. Con la yunta había que estar en lo harto, ¿no? No, a mano. A mano. A mano. Sí, un arao con su bandera. Y esto lo lleva el vecino de Puerca. Eso que también hay que saber, ¿no? Vamos a verlo... Pues vamos. Tampoco. Luego había unos rabanes, pero ya eso era por la parte de la Vega. Con una yunta de bueyes o con dos. Y aquello llevamos un surco así. Y luego para recoger, la época de la recogida de patata y eso. Eso era muy complicado. A mano. A mano. Y mujeres o hombres recogiendo detrás. En el pedazo que era de la familia, ¿llegaba a venir a trabajar mucha gente? Pues según si era para sacar patata, pues sí, venía gente, mujeres recogiendo y hombres sacando con la herramienta. ¿Cuántas personas, cuántos hombres podían...? Según lo que hacía falta. Ahora, entonces lo podían haber hecho también. Porque si tenía una yunta, tenía un arado, era para cortar la tierra. Se lo ponía y lo metía por medio de eso y iban saliendo las patatas. Claro. Pero entonces no estábamos tan adelantados. No había tanto. ¿Su madre, por ejemplo, cuál era el papel que tenía en la vida doméstica? ¿Qué hacía su madre? En la casa siempre había una mujer con ella. Mi padre tenía puesto otra mujer. Otra mujer para que la ayudara, ¿no? Sí. ¿Y qué hacía esa mujer que la ayudaba? Bueno, la comida, fregar los platos, la casa, lo que fuera. Porque era mucha tarea, ¿no? 5 niños y... 5 niños y a lo mejor si había 3 hombres trabajando, había que ponerles de comer también. Y lo de la casa, a la gente que hubiera. Las labores de la casa de entonces también eran más trabajosas que ahora, ¿no? Porque había menos medios y menos... Y los ladrillos, sabía que tenían que estar las mujeres de rodillas, con nuestro pobre, fregando. ¿No había fregona? No, entonces... la fregona dale. Me acuerdo que venía yo un día de Terraza, en Barcelona, que soy camión, y fui a comprar. Me llega a tal sitio antes de llegar a Barcelona, por la carretera, y allí un local a por unos palos para la fregona. Entonces ya estaba yo cuando salieron las fregonas. Ahora le voy a preguntar por la emigración y por aquella experiencia suya de vivir en Barcelona tanto tiempo. ¿Qué valores le transmitieron sus padres de cómo había que ser en la vida? De cómo había que comportarse, de cómo había que estar... Bueno, mi padre nos dio una educación de lo que había entonces. No, pero digo de consejos de cómo había que estar en el trato con las personas. Hombre, mi padre siempre decía que a las personas había que respetar. Me refiero también a la disciplina, ¿no? De, por ejemplo, había que levantarse una hora, había que... Sí. Yo iba a la feria de Málaga y después todos los días trabajando. Sí, ¿no? Iba a Málaga. Estaba en la feria porque era joven y al otro tenía que venirse andando de Málaga aquí. Y a las 8 de la mañana decía que eran unos vagos. Digo, acostado a las 8 de la mañana. Y a la media hora y media que se había acostado. Y había que levantarse y ponerse a trabajar. trabajar. ¿Y el trato con ellos, usted se refirió siempre a sus padres de usted, siempre el trato de usted? Sí, de usted y señor. ¿Y de señor? Le preguntaba algo y decía, sí señor. Era un respeto máximo. Sí. ¿Confianza había con los padres a pesar de esa distancia de tratarse de usted? No, mucha confianza con los padres. No se le podían contar cosas muy... No, ni contarle. Muy personales. Ni preguntarle. No, tampoco sabrían ellos mucho a lo mejor... Aunque supiera. ¿Su madre fue una persona... ¿Sabía leer y escribir? Como entonces no lo sabía. Una mujer, me crió en la cala con mi abuela, una mujer que cuando la guerra, una mujer que compraba el periódico diario, se lo traía el correo que venía en el tren de las 2, le traían el periódico. ¿Qué periódico compraba? El Popular. El Popular. Ese periódico era un periódico... De Málaga. De Málaga y era de un...
como el Zurro hoy. Sí, un periódico reconocido. Y mi madre te ponía, cuando la guerra, a leer, y parecía que estaba hablando. Así de gente cuidándola cuando estaba en los frentes, en Teruel. Y ella Ella explicaba las cosas. Como libro. ¿Y ella estudió, le contó en qué colegio estuvo? No, pero que sabía muy bien leer y escribir. Supongo que su familia le pudo dar unos... Mi abuela le dio más o menos estudios, porque estaba en donde había escuela. Claro, era de aquella parte se puede decir que estaba ya un poco... De la Gala. Estaba más urbanizada, ¿no? Que estaba en un pueblo. Y había allí más colegios y tenía más cerca a los profesores. Estaba este colegio que le he dicho, pero una maestra sola, la señorita Leonor, con 80 niños, para manejar. Claro, para manejarlo, eso era muy difícil. Y de diferentes niveles, ¿no? Entonces mezclaba a lo mejor que sabía más con el que sabía menos. Que supiera más, porque supiera menos. El que sabía más le enseñaba a los más chicos. A lo pusieron, después de la guerra, a doña Pepa, una tía más mala, una maestra. Y el marido era don Antonio. ¿El colegio aquel suyo era religioso o era un colegio...? Yo no acuerdo entonces de la religión. No. ¿No recuerda de que le tuvieran que tuviera que rezar mucho? No, que tuviera... nada. ¿El colegio este de aquí de la Marina, este colegio cuándo se instaló ahí en...? Yo no estaba aquí ya. ¿Años 50, años 60? Sí, o más, porque me querían comprar esto, para hacer una carretera ahí. Al colegio mismo, ¿no? Y me compraban aquí para hacer una carretera. ¿Esto por qué se le llamó la Marina? Era una finca que le llamaban la Marina. Pero no tenía ninguna explicación de... No. Me estaba contando de su madre, que leía el periódico diariamente. Sí. Era algo fuera de lo común, Popular, ¿no? Y leía el Popular. ¿Qué recuerda usted de noticias de haber leído de pequeño? Yo no me acuerdo todo. No. Yo sé que en mi casa ella el periódico lo leía y lo guardaba todos los días. Una persona ilustrada e interesada además por la vida social. Cuando venía el periódico, me acuerdo que venían muchos hombres, había unos árboles muy grandes, y debajo de un árbol se ponía de pie a leer el periódico. Se lo leía aquellos hombres. Su madre era una persona con ideas, tenía ideas políticas. No, ella era más religiosa. Ella era más religiosa. Sí. Y de ideas se puede decir que más conservadora, más... Ellas tenían poca entonces. Sí, ¿no? Las mujeres tenían poca idea. Se le tenía muy reducido el... Bueno, unas más, otras menos, pero yo que en mi casa, con la religión, no iban a la iglesia, a un entierro, a la iglesia. Lo que quiero decir que si leía todas aquellas cosas que pasaban en la vida pública, en la guerra, en lo otro, que si ella tenía ideas de algún tipo, de decir, hay que ver esto, lo que han hecho esta gente, o lo otro, tenía algún tipo de ideología, tenía, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo podríamos definirla? ¿Como más conservadora o más...? Entonces, yo me acuerdo que se ponían a hablar, leyendo el periódico, y yo me acuerdo que se ponían muchos hombres de la vera, escuchándola de leer. A ella. Pero digo, ella tenía más... Cuando, por ejemplo, cuando la guerra, que hubo una previa, que hubo muchos trabajadores que mataron a gente, a terratenientes. Bueno. ¿Ella pensaba que eso estaba mal o pensaba que de alguna manera... Para ella, todo lo que fuera mal... Violencia y eso, nada, ¿no? Todo era malo. Le quiero decir, ¿tenía algún tipo de ideología de izquierda o de derecha? O... Eso yo no lo sé. No lo sabe, ¿no? Porque mi padre no era de derecha ni de izquierda. Era simplemente una persona culta, ¿no? Para trabajar. Que sabía leer y escribir y trabajadora de su casa y sus labores, ¿no? ¿Madre le comentó de que hiciera de pequeñita actividades del tipo de ir al teatro, de ir al cine? ¿Aquí cuándo se conoció el cine? Si llegó pronto. Yo era un chaval en el Rincón cuando tenía 16 años. 16 años, años 40 y tantos, había en el Rincón ya un cine, hubo un cine. Sí. El cine ya era sonoro, ¿no? Sí. No conoció películas mudas antes, ¿no? No. ¿Y dónde estaba aquel cine del Rincón? ¿Sabes la carretera para venir a Garbón? Sí. Hay una chimenea a la parte de acá, en la finca de Fernando Claro. Allí pusieron el cine. Ese fue el primer cine que hubo en el Rincón. Bueno, no hay nada más que uno. El que hubo. El que hay. ¿Iba mucha gente al cine?
cuando apareció por primera vez? Pues no te lo puedo decir, porque yo me parece que fui 2 veces. 2 veces solamente. ¿Recuerda las películas que vio? Y una vez que vino Juanito Verde, cuando Juanito Verde era todavía joven, y me terminé de trabajar, y vamos a ver a Juanito Verde Ramos. Lávate, dice mi madre. Digo, yo voy como estoy. Dice, ¿cómo mi padre? ¿Cómo has dicho? A lavarte y a vestirte. Claro, país decente, a ver a qué... ¿Y qué recuerda de aquella vez que cantó Juanito Valderrama? ¿Cómo eran aquellos...? Porque eso eran espectáculos que iba mucha gente, ¿no? Sí. No, yo no recuerdo mucho de Juanito Valderrama, escucharlo cantar, nada más que eso. ¿Y cuánto le costó la entrada y eso tampoco lo recordaría? No, lo pagaba mi padre. No pagaba su padre, era muy pequeño todavía. Como le estaba comentando, ¿recuerda que su madre le dijera que ella de pequeña iba... ¿Su madre era también de aquí, de esta parte? De la Cala. De la Cala, verdad, que me lo ha dicho. ¿En aquella zona había algún tipo de teatro de que fuera? No. No tenía ningún tipo de actividad así de tipo social, de ocio, de ir. Le voy a preguntar ahora por usted. Me ha contado que estuvo en el colegio, que llegó a leer y a escribir, pero más tarde lo aprendió solo en la mili, ¿no? Maestro. No, la mili yo no. Yo lo aprendí en casa. En casa, con aquel profesor que... ¿Cómo eran aquellos maestros escuela? Porque eran... No era maestro escuela. Un hombre que es que ya le he dicho que entonces hubo un maestro en Los Rubios que la gente sabía mucho de escribir, leer, pues entonces había hasta libros de manuscritos, escritos a mano, que había que saberlos leer. Y aquella persona le enseñaba a usted fuera del horario, lo que él sabía se lo iba a enseñar. Ya, hasta que le diga a mi padre que no me sabía enseñar más. Que ya había llegado ya a su tope. Y se le daba, supongo que le daría algo su padre a aquel hombre. Aquel hombre cobraba 2 pesetas diarias. 2 pesetas diarias por cada clase. Por cada clase. Es que iba dando clases de por la mañana a uno y a otro hasta que se dedicaba. Hasta mediodía. 2 pesetas al mes. ¿Y usted tuvo algún hábito religioso de pequeño? No lo tuvo familiarmente, no le enseñaron por ejemplo, a rezar el Padre Nuestro, la Ave María. Eso sí le enseñaron. Mi madre misma. Su madre misma le enseñó, ¿no? ¿Había iglesia por aquí cerca? No, en el Rincón. En el Rincón. Cuando había que hacer cualquier celebración religiosa se tenía que ir al Rincón, ¿no? ¿Sus padres se casaron allí en el Rincón? No sé si se casaron en el Rincón o en la Cala. ¿Cómo era la organización doméstica en su casa? Me refiero, eran 5 hermanos. Eso para el día a día, la rutina diaria, había que tener un orden. Con 11 años estaba yo sembrando habichuelas ahí por debajo. Y entonces sentí el ruido de los aviones que venían a bombardear a Málaga. Y miré, y por ahí arriba se veían los 9 aviones como brillaban con el sol. 9 aviones. 9 aviones que venían. Le voy a preguntar directamente por aquello. ¿Cómo recuerda el primer día en el que usted tiene conocimiento, le informan o se entera de que ha estallado la guerra? Pues el mismo día. Vivíamos en la carretera cuando empezaban a pasar los coches con gente con pistolas en los puestos de pie en los estribos, pegando tiros a donde le encartaba. Pasaron coches con gente que iba... Supongo que aquellos serían milicianos que salían de Málaga, ¿no? Milicianos o no milicianos, porque estaba una casa que estaba para allá el cuartel, que era de don Gravier, de un tío, pues era jefe de la FAI. De la FAI, de los anarquistas. Sí. Mientras los nacionales, o sea, los rojos. Luego cuando entraron los nacionales, era jefe de Falange. O sea, que se cambiaron rápido la chaqueta también. Sí. Más de uno, ¿no? Pero... Claro, uno se batía porque para hacer ver que eran a lo mejor rojos, para que no los mataran. ¿Cómo recuerda aquel día? Me dice que estaba aquí mismo y ya empezaron a ver por la carretera de pasar coches. Es como vivíamos en la misma carretera, ya empezaron. Uno que vive en la parte del puente, Vitoriano, don Antonio Gómez, que vive, la casa todavía estaba ahí, está ahí al lado del cuartel. El hombre tenía un coche, era corredor de aceite. Se lo quitaron
y se lo trajeron ahí para pasearse. Se lo quitaron el coche. Claro, a ti te quitaban. Si tenía un coche o una escopeta te la quitaban. ¿Quién se la quitaba? Pues cualquiera del comité. Había un comité en Munilla. Comité, es un comité que lo formaban gente... Gente mayor. El uno era el presidente, el otro. Y algunos no sabían ni escribir. Y se ponían a decidir De todo lo que fuera. Un control para camiones. Ponían ahí y le pedían la documentación. Y algunos no sabían ni ponerlo derecho o al revés. Y una vez que empiece usted a ver que vienen coches con gente armada, que van pegando tiros y que van... Bueno, la puerta de mi casa hasta que la echaron abajo, para hacer una nueva. Tenía unas balas clavadas en la pared. Sí, de aquello... De los que pasaban, tiradas. ¿Tuvo de pequeño, su familia tuvo algún problema por...? No. Luego, ¿cómo empieza a desarrollarse los acontecimientos? Aquí en el pueblo, por ejemplo, ¿qué más empieza usted a ver como niño de que la guerra...? Nos cogían y nos llevaban chiquitillos a dar instrucción. Por las calles ya, primero eran, no me acuerdo mejor, los rojos, los niños pequeños, haciendo instrucción. Ya luego, cuando entraron, eran flechas, con una camisilla azul, te hacían hacer instrucción por la carretera. O sea, que enseguida los niños también los metían en... Claro, y yo tenía... La mentalidad militar, ¿no? 11 años o 12, y me llevaron a hacer guardia del cuartel de la Guardia Civil. Cuando está guardia, cuartel de la Guardia Civil. Me dice mi padre después de dejarme. Dice, va, y había un sargento. Y le dice a Enrique que tiene carga y te viene. Y viendo que no venía, mi padre allí, me dio un tirón de oreja, digo, para la casa. Dice, mira tú, dice, aquí está terminado de venir mi hijo. Si no tiene bastante con ustedes que soy los que gané el dinero, buscarse otro. Aquí no vienen más a hacer guardia. Claro, no sé. Un 11 o 12 años de guardia en la puerta del cuartel. Eso era algo, por lo menos, muy llamativo, ¿no? Cuando empiezan a sucederse todas las historias que pasaron durante la guerra, que usted también las iría conociendo, porque su madre tenía periódico en la casa, iba enterándose, ¿qué recuerda que le dijera que estaba pasando? ¿Qué noticias tenía de lo que estaba? Yo me acuerdo cuando mataron a Enrique Garrillo, que era cuñado de Luis, el padre de la Antonia de Miderlando. De por aquí, un hombre que... Sí, ella era la mujer de un primo mío. Y el hombre no había dinero, pues por 5 duros votó a la derecha. Le pagaban y votó a la derecha. Fueron allí a casa de Luis y que salga para afuera. No está, sigue está. Hasta que el hombre salió. Y ahí en Los Claros, en los hondos de la Cañada Mora, allí le pegaron una descarga de tiro y lo mataron. Lo mataron, unos milicianos, No, una gente del comité de Málaga. Vinieron a buscarlo porque había votado en una ocasión por dinero a la derecha. Entonces era en el año 36, porque ya al poco tiempo, ya en el 37, entraron los nacionales. Aquí ocurrió mucho que se delataron gente que era... No. Hubo por una parte y por otra aquí mucha muerte, fusilamiento. No, por aquí no. Luego lo que sí me ha contado así fugazmente es que por aquí empieza a venir muchísima gente de Málaga huyendo, ¿no? Claro, antes en el 36, el tren de las 2, Málaga se quedaba vacía, ¿eh? Se venía todo el mundo, hasta recorgaba la ventanilla. No, pero luego, más adelante, cuando empieza el miedo a que entran las tropas nacionales y demás, pues, hubo una salida más... Una salida que iba todo lleno de gente para allá, para Almería. Eso lo recuerda usted porque usted vivía al pie de la carretera, ¿no? Es que lo veía. ¿Y cómo era aquello? Pues gente, uno con una persona mayor a la espalda, otro con un carrillo en mano. ¿Y que eran miles de personas o 100? Miles, todo lleno. Miraba por la playa, iba gente. Y miraba por la carretera igual. ¿Y ustedes que estaban a la vera de la carretera, supongo... ¿Vieron a gente que pedía auxilio, gente que pedía alojamiento, comida? No, comida, te llegaban a la casa y le abrían
a porrazos y lo que había la echaban abajo. O sea, que llegaron a haber saqueos también en los caminos. Claro, los caminos, las tiendas. Miguel Ramírez, que tenía una tienda ahí, entraron y tenía muchos bidones de aceite y le abrieron todos los grifos. La abrieron y se llevaron aceite para el camino, ¿no? Y lo que no tiraron allí. En esa huida, en esa marabunta de gente que marchaba camino de Almería, había civiles y había también militares, Los militares pasaban a caballo. A caballo, ¿no? Pero había también gente que huía uniformada, ¿no? Que eran... Poco, ¿no? Huía, iba vestido de paisano. ¿Recuerda que sobre aquella gente que iba camino de Almería bombardearan? No, yo recuerdo, el Canario y el Cervera eran dos barcos de guerra. De ahí siempre iba ahí por la orilla, pegando cañonazos para arriba. ¿Y pegaban cañonazos, pero a la gente no, o a los montes? A la montaña, ¿no? Sí. De todas maneras, ¿vio gente herida por aquel bombardeo, no, por aquel fuego? No. ¿Y por el aire también se hostigaba aquella gente? Yo me acuerdo cuando venía por el aire, la avioneta de Melilla venía todos los días, cruzaba para acá, y se levantaban los cazabombarderos, que eran cazas. Y entonces, en vez de pelear ni nada, se iban. Se iban, ¿no? Esquivaban la pelea. Aquí cayeron bombas, me ha contado que ustedes se escondían de los bombardeos, ¿no? No, pero aquí no. Donde cayeron bombas fue en Mora. Aquí no caían bombas. Aquí no llegaron a sufrirse mucho los efectos de la guerra, ¿no? Hubo personas de aquí, de la Torre Benagalbón, de Rincón, que huyeran a Almería, que se fueran también. Y muchos huían por miedo, ¿no? Por miedo, porque decían que venían cortando las cabezas. Mi mujer fue una, porque era una chiquilla, con 9 años, y con un carro se la pudieron pesar. Y en una trinchera de Nerja le entró un puerto, el barco iba pegando cañonado, y dio en una trinchera, y retrocedió el proyecto, y le entró por encima del pecho, y le salió por la espalda. ¿A su mujer? ¿Y cómo sobrevivió aquello? 5 días en un carro, y la lavaban con sábana y con alcohol de quemar. Y viendo que no se moría, pararon un coche que iba para Almería y la metieron en el coche y la llevaron. Y estuvo mucho tiempo en el hospital de Almería. Después lo pasaron a Valencia. Estuvo por lo menos 3 años en el hospital. 3 años de hospital hasta que se curó de aquello, porque sí, tenía una entrada una bala de entrada. Una plebe le hizo, pero era una mujer muy fuerte. Sí, ¿no? Sobrevivía aquello, sería una niña también, ¿no? 9 años. Con 9 años. Esperando que se muriera. Dije que le metían el trozo de sábana por la herida y la sacaban por la espalda. Una barbaridad, claro. Y viendo que no se moría, pararon un coche y la llevaron a Almería. Y luego la mandaron a Valencia. Hubo familias que se separaron, ¿no? No sé si era el caso de... Una tía mía iba para allá de la Torre Chirichi. Iba con su familia. Y se paró la madre y una hija que tenía. Se pararon y el padre fue a decirle que se volvieran, que no anduvieran más. Pero lo pilló el corte, lo pilló uno a un lado y otro. De modo que la mujer se quedó aquí con la hija y el padre y los hijos fueron para allá, para Barcelona. Y estuvieron viviendo separados un tiempo, ¿no? Hasta que terminó la guerra. Hasta que terminó la guerra. Entonces me dice que aquí no se notó mucho la despoblación por aquello, ¿no? Aquí, la gente se quedó muy en sus casas y... Aquí hubo los comités, algunos cabecillas que se pasaban. Pero... Y luego después, cuando entraron los nacionales, ¿hubo represalia? ¿Se cogió...? No. Bueno, aquí mataron a 3 hombres, en Benagalbón. ¿Cómo lo recuerda aquel episodio? ¿Los mataron donde los cogieron, fueron a su casa por ellos y...? Mataron por alguno que denunciaron. ¿Los señalaron como que habían estado de la parte de la...? Los denunciaron como que eran rojos. ¿Y fueron a su casa por ellos? Y los mataron. ¿Dónde los mataron? No, los llevaron a la cárcel. Y en la cárcel los mataron. ¿Quién iba a las casas cuando entraron los nacionales? ¿Quién iba a la Guardia Civil? Aquí estaba un cuartel de la Guardia Civil cerca, ¿no? Siempre está el cuartel de la Guardia Civil. Eso ahí. Era de Carabineros. De Carabineros. El cuartel de la Guardia Civil estaba en el Rincón.
¿Y ese cuartel de carabineros sirvió un poco de parapeto para que aquí el orden estuviera un poco más...? Todos los carabineros no miraban nada más que la playa. La playa, ¿no? Ellos tenían la competencia de vigilar el mar, ¿no? Luego, usted cuando termina la guerra, que supongo que empieza una situación todavía peor, que es que el campo está parado, que todo hasta que se reactiva. No había comida, Faltó... no había pan, no había... ¿Ustedes notaron...? Bueno, falta de pan algunas veces, porque nosotros salíamos a Benajarafe, a Los Bardés, a Moreneo, y aquí compraban un pan, más allá compraba otro, y siempre había que comer. Siempre había algo, ¿no? Y el campo siempre daba algo... Claro, y cuando luego eran los racionamientos. Claro, luego llegó el racionamiento. Y usted me ha estado contando también que estuvo mucho tiempo en Barcelona. ¿Eso fue más adelante? Y me fui en el 57. En el 57. ¿Por qué se va usted a Barcelona? Porque Aquí, es también interesante mira, saber... Esta huerta estaba sembrada de patatas y aquella también. La habían tajado, estaban los tajos llenos ahí y no la quería nadie. Y algo había que buscarse la vida, por algún lado. Y me fui. Mi cuñado y mi mujer, vete a Barcelona, encuentra trabajo. ¿Y cómo iban en esos coches? ¿Que iban lanzando proclamas, decían cosas? No se sentía la palabra. Hubo mucha gente que emigró en los años 50, 60, como usted, Sí, de los pueblos de Málaga. Sí. Fue una diáspora, una salida que venía un poco... Por el malestar, no haber trabajo, claro, no había dinero. Estaba estancada la economía, no había salida. Usted se va porque ve que el campo no le da para... No, para vivir. Vivir. Habíamos sacado las patatas y estaban todos los sacos llenos ahí. ¿Y cuál es la llamada de Cataluña? ¿Qué se escucha aquí? Aquí Llegaban y había un señor que tenía carta blanca. Cuando te lo veías entrar con la maleta de bajar del tren, te cogían, te llevaban a Montjuïc y te encerraban allí. ¿En Montjuïc era donde paraban los...? Allí lo llevaban para devolverlo otra vez. Cuando había un tren, los cargaban en el tren otra vez para Andalucía o para Galicia, para donde fuera. Si no había trabajo, todo el mundo de vuelta, ¿no? Y que hubiera. Aquel tío no entendía. ¿Y eso? Le dije que tenía carta blanca. Y tenía carta blanca para echar para atrás todo. ¿Y usted cuando se va para allá, para Barcelona, es porque le dicen que hay trabajo allí, que ve que alguien le comenta tenía allí mi cuñado y se ve que no le iba mal, ¿no? Que no le iba malamente. ¿Y en qué va buscando, qué trabajo usted llega después, supongo que de un trayecto largo hasta Barcelona? ¿Cómo va? ¿En tren? En tren. En tren cuando tenía los asientos de madera. ¿Cuánto tiempo echó? 3 días. 3 días para llegar a Barcelona. Entonces usted también había conocido aquí el pueblo, los alrededores y demás, y llega a una ciudad que es una ciudad grande. Sí. ¿Qué le sorprende de Barcelona que no hay, por ejemplo...? Yo es que había estado ya unas cuantas de veces. Ah, ya había estado antes, yo ¿no? Había hecho el servicio militar en Mahón. En Mahón. En Ciudadela. Mallorca. Y siempre, pues, si iba a Barcelona, tenía que esperar el barco. Y estaba un día o dos dando vueltas por Barcelona. ¿Y qué le pareció Barcelona? Tenía más vida, ¿no? Que todas estas ciudades del sur, ¿no? Hoy es más grande, pero entonces tenía también, porque ya estaba el ensanche hecho. En el ensanche de Barcelona lo habían hecho ya, que era desde la Gran Vía para la montaña, todas esas calles que van todas paralelas. Y cuando llega usted allí, se puede decir con una mano delante y otra detrás, ¿cómo busca la vida? O sea, ¿dónde se instala? Empecé a trabajar con mi cuñado. Y ya viene mi mujer. Y empecé a trabajar. ¿Dónde trabaja? ¿En la obra? En la obra. Y llegaba nada en el día 3 jornales. Trabajando de destajo. A destajo, ¿no? ¿Y trabajaba en esta obra que ha dicho, en el ensanche de Barcelona? No. Digo que el ensanche estaba hecho. Ah, estaba hecho. Entonces, ¿en qué zona trabajó usted? Estuve trabajando en una obra en Montjuïc. Montjuïc, ¿no? Haciendo pozos. Barcelona experimentó un cambio también grande con toda aquella llegada de andaluces y de... Entonces todavía no había ni máquina ni nada. Todavía hacerlo a mano. El hormigón a mano, todo a mano.
Pero que digo que Barcelona experimentó un cambio grande gracias... Como todas las ciudades. Había muchos andaluces allí, ¿no? Mucho. ¿Qué recuerda usted de eso? De que le resultara familiar el estar en Barcelona siendo otra tierra. Pues yo no noté mucho. No, me refiero a que coincidía con muchos andaluces en el trabajo, había muchos... Sí, este trabajo era para los andaluces. La construcción estaba llena de andaluces, ¿no? Sí. Me acuerdo, el primer sitio que fui a trabajar fue en Hospitalet. Iba bien vestido, bien portado. Y me dice el encargado, usted busca trabajo, usted sabe trabajar. Digo, yo lo usted, cuando quiera. Pues venga, vente mañana. Y fui a trabajar, y estuve trabajando. Cuando vieron de trabajar, me decían, ven para acá y enseña a esta gente. A otros que no sabía ni trabajar. Me ganaba entonces un duro. Un duro a la hora. A la hora. O sea que ganó dinero allí trabajando a destajo, ¿no? Pero llovía todos los días y no cobraba nada. Sí, cuando llovía no se había trabajaba y no... ¿Cómo fue el trato de los catalanes, de los barceloneses hacia todos aquellos emigrantes andaluces que llegaron? El encargado que tuve allí era un tío de Lérida, más sinvergüenza que las moscas. Pero claro, pudimos a trabajar y yo siempre para trabajar, para mí no me ha pedido el trabajo. Si me ponían una cosa, la echaba por delante, poniendo textos, listas, poniendo lo que fuera. Hasta que un día, digo, esto no puede ser, esto yo que todos los días y voy a casa y no llevo nada. Salí a buscar trabajo y llegué a uno que me lo dijo, que era de Almería, que dice, yo me he ido y estoy trabajando frente a Radio Barcelona, en el Teatro Novedades. Y yo vi ahí, claro, y tenía puesto, que tenía forzosos, tenía que tener puesto, se admite personal. Pero llegaban todos los días, 40, 50, a pedir trabajo. Pues llegué a pedir trabajo y me dice, el barraquero que había, que era un brigada del ejército, oh, hombre, trabajo, él viene 50, sí, y no hay trabajo para ellos. Total, que me iba ya cuando viene el encargado en el lado. Digo, usted buscaba algo, digo, usted buscó trabajo, dice, más tiempo ha venido. Y digo, pues si algún día tiene faena, se lo dice a Manuel Gómez, que era un de Almería, usted lo conoce, digo, venga de mañana. Así, y me fui con ellos. Ganaba, ya tenía una semanada que me daba. O sea, que se ganaba, pero también había épocas en las que se estrechaba la cosa porque no trabajaban a destajo, eran jornaleros de... Sí, sí. Y había veces que escaseaba, ¿no? Había, hasta los talleres los cerraron. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Barcelona? 25 años. 25 años, o sea que prácticamente alguno de sus hijos a lo mejor ha nacido allí, son catalanes de nacimiento, ¿no? ¿Cómo vio usted la asimilación de la cultura andaluza en Cataluña? Entonces vivía Franco todavía, éramos todos iguales, ¿eh? Mientras que vivió Franco, se hablaba todo castellano y todos éramos iguales. Usted era catalán. No era habitual encontrarse que no le hablaban en catalán, supongo, bueno, ¿no? Pero vamos, si alguno hablaba catalán, si no notaba que tú no eras catalán, enseguida cambiaba. ¿Y notó en alguna ocasión que al emigrante andaluz se le tratara con un poco de desdén, de desprecio por ser...? Nunca lo noté, decía que... Pero algunos... Se le puso el apelativo de charnegos, ¿no? A los... Charnegos. ¿Eso tenía algún tono despectivo o sí, era...? Como éramos de otra parte. Pero no tenía un tono despectivo, ¿no? El que hubiera tantísimos andaluces allí, que ya hicieron familia allí, hijos y demás... locales, todo. ¿Supuso que crearan asociaciones de cultura andaluza? Claro, sí. Allí hacían, por ejemplo, reuniones y celebraban fiestas de aquí, sí. Cosas de ese tipo. Sí, ¿Qué recuerda de aquello? Que allí había un parque, iban a bailar todos los días, todos los domingos, chicas y chicos, aunque hubieran nacido allí, a bailar sevillana. Se bailaba sevillana, Sí. Allí en un parque que había cerca de su casa. Sí. Y era un poco como a modo de nostalgia, de acordarse de la tierra. ¿Qué echaba usted de menos allí? Pero que allí, donde el barrio estaba, no había catalán. Eran todos andaluces. Eran todos andaluces. O gallegos.
¿Qué barrio era el suyo? Era en Hospitalet, o sea, Espluga. Espluga. Espluga de Llobregat. Y aquello estaba lleno de... Todos eran inmigrantes. ¿A qué otros barrios llegaron muchos andaluces? Bueno, y a pueblos, a San Adrián del Valle, a San Adrián, a Barcelona. Todo aquello era mayoría andaluza, ¿no? Como se iba agrandando la población, mucha construcción. Y en esa construcción casi todos los que trabajaban eran... Andaluces, claro. Andaluces. El catalán poco estaba en la obra. No tocó mucho el ladrillo, ¿no? Y bueno, ya por ir terminando, usted vivió todo aquel tiempo en Cataluña, que supongo que sería una experiencia también buena en su vida, ¿no? Sí, buena. Porque también es una tierra que le ha dado la oportunidad de tener a su hijo, de criarlo, Y empecé a trabajar haciendo pozos con una empresa. Y luego podía pagar a la gente que tenía. Y los sábados iba yo a pagar. Cogí mi cartera, sus sobres, a dar obra, iba yo pagando.